Muy buen día, profesor. Muy buen día, compañeros. El día de hoy nos presentamos, somos el grupo 7, que vamos a hablar sobre el análisis sobre la situación económica y social de la región Arequipa en estos últimos 10 años, de los cuales los integrantes son Andía Lazo, Alex, Arequipa Medina Isaac, Cabamuy Isaca, Juan, Mejía Juárez Víctor, Quiroz Chalco Anthony, mi persona, y bueno, somos del segundo año, semestre 3, del grupo A. Bueno, para continuar tenemos una pequeña introducción para saber qué vamos a tratar en este documento, en esta exposición. Bueno, primero vamos a ver sobre el análisis regional de esta última década, de estos últimos 10 años, donde hay una importancia económica. De Arequipa es potencia en el sur, donde aporta el 5.5% del PBI nacional. Sus motores son la minería, que vendría a ser en este caso Cerro Verde, la agroexportación y el turismo. La trayectoria económica, bueno, es volátil entre la región de enfrentamientos fluctuosos, severas, como la caída del PBI en un menos 10.2% en el 2020 y un pico de inflación de 9.47 en el 2022, gracias al COVID-19. Desafíos sociales críticos. A pesar del crecimiento, siguen habiendo estos problemas. Una alta informalidad que afecta al 63% de trabajadores actualmente en el 2024, en el 2024, profunda brecha de género entre las mujeres y de 940 soles con el respecto de los hombres. Una pobreza estancada, ya que la tasa de pobreza del 2024 es del 10.3% y no alcanza el mínimo después de la pandemia en el 9.1%. Factores que delimitan el desarrollo. Bueno, tenemos los conflictos sociales que ya hemos visto y las debilidades institucionales. Y bueno, con ello ya podríamos pasar a la siguiente exposición. Ya, a continuar con la exposición, yo le voy a hablar sobre el contexto general en la región de Arequipa. La región de Arequipa está ubicada en el sur del Perú y ocupa un 4,9% de aproximadamente casi 5% del territorio nacional. Está compuesta por 8 provincias, las cuales pueden ver en la diapositiva. Y es una región que tiene una ubicación estratégica entre la costa, la sierra y la parte de la selva sur por Madre de Dios. Arequipa fue fundada, como sabrán, en el año 1540 y fue muy importante durante la época colonial y republicana. También la región de Arequipa tiene una economía que está diversificada en varios aspectos. Por ejemplo, tenemos la agroexportación, la minería y el turismo. En características demográficas tenemos que es la cuarta región más poblada del país, con casi 1,5 millones de habitantes. Está urbanizada en un 85% y entre su edad media de la población está entre 29 años. Vamos con el siguiente. El PIB y los sectores claves en la región de Arequipa. Esto lo dividimos que todo en 3 aspectos, los cuales tenemos la evolución del PIB, la comparación con el PIB nacional y los sectores económicos principales de la región. En evolución regional del PIB tenemos un rango de los últimos casi 11 años, porque este año no hay mucha información que digamos, del 2014 a 2024. Presenta un crecimiento del 3,4% anual y este crecimiento a la vez supera la media nacional, lo cual es algo alentador, se podría decir. Como sabrán, en época de pandemia hubo una gran caída de la economía y la región de Arequipa no fue una excepción, con aproximadamente un casi 10% de caída. Y esta se recuperó en el año 2021 gracias a la minería y agroexportación. Ahora vamos a compararlo con el PIB nacional. También esta es la cuarta región con más PIB nacional en el Perú, con casi el 5,5%. Tiene un PIB per cápita de $6.200, la cual es superior al promedio nacional. Y en sus sectores económicos principales tenemos la minería, la manufactura y los servicios y el turismo. Vamos a continuar. El impacto de la pandemia y la reactivación económica. Vamos a hablar sobre los efectos del COVID-19 en la economía de Arequipa. Los sectores más afectados fueron el turismo y la construcción. Los sectores resilientes fueron la minería y la agroexportación, que después de la pandemia se lograron recuperar, se podría decir. En medidas de reactivación tenemos Reactiva Perú, que fue otorgado por el gobierno.
también las obras por impuestos y el teletrabajo. Y finalmente tenemos la recuperación en el año 2022, que se logró regresar a los niveles prepandemia, o sea, como se puede decir, estabilizar, y el comercio electrónico subió en un 35% en varias empresas. Uh, Finalmente, voy a hablarles sobre desafíos y oportunidades. Estas fueron analizadas desde el punto de vista de nuestra región. Tenemos oportunidades económicas, como lo mencioné anteriormente, la diversificación económica en varios aspectos. Tenemos la minería, la agroindustria, el turismo, la infraestructura, y también tenemos un puerto, el cual es el segundo puerto, hasta hace un par de años era el segundo puerto con mayor tráfico de contenedores en el país. Y tenemos las centrales hidroeléctricas. Acá, como podrán ver en la imagen, es la central hidroeléctrica de Charcani 5. Y también tenemos una gran población joven gran población joven en edad laboral. En desafíos tenemos, como casi es en muchas zonas del país, la dependencia minera y la desigualdad urbano-rural. En oportunidades futuras tenemos proyectos, por ejemplo, un proyecto minero de Tía María, la agroexportación y el turismo sostenible gracias a varias zonas turísticas en Arequipa, por ejemplo, en el Colca y el Valle de los Volcanes. Esto sería todo por mi parte. Doy el pase a mi siguiente compañero. Ahora, continuando con la exposición, les voy a hablar sobre la evolución del IPC del 2014 a 2024 en la región Arequipa. En un panorama general hubo una estabilidad hasta antes del 2020 y el pico más bajo de inflación fue en este mismo año con 0,19%. Después de la pandemia tuvo un pico muy elevado en el 2022 con 9,47%, pero hubo una normalización rápida en años posteriores, siendo el pico más bajo del 2024 con 1,39%. Y esto es similar a lo que pasó a nivel nacional, ya que el pico prepandemia más bajo fue en el 2020 también con 6,43%, pero también hubo una elevación. El pico más alto fue en el 2021 con 8,46% y tuvo un descenso también en el 2024 con 1,97%. Los sectores con más variación en Arequipa fueron los alimentos y bebidas no alcohólicas, como por ejemplo el precio de la carne y los huevos disminuyeron hasta enero del 2025, pero algunas frutas y verduras aumentaron. Ahora, continuando hablaré sobre el mercado laboral y el empleo. En cuanto a las tasas de empleo y desempleo, antes de la pandemia 2014-2019, la tasa de empleo era baja, con un 4,4% en 2014 y 3,4% en 2019. Y había una alta ocupación, representando el 96,6% de la población económicamente activa. Después de la pandemia hubo un punto de inflexión. El desempleo se disparó a 12,3% debido a la pandemia, pero después tuvo una disminución también, el 6,9% en el 2021 y 4,1% en el 2022. Y pues esto se ha mantenido, 6% en el 2023 y 2024 en promedio. Ahora, respecto a la informalidad, antes de la pandemia, en el 2019, el 56,9% de los trabajadores eran informales, una cifra muy elevada. Con la pandemia, esto exacerbó y aumentó a 69,1%, siendo la cuarta región con menor informalidad, aunque siendo alta. Pero en el 2022 y 2023, la informalidad fue disminuyendo, fue de 67% y 63% respectivamente, y en el 2024 se mantuvo esta tendencia. Ahora, sobre las brechas de empleo juvenil. Antes de la pandemia, la tasa de desempleo juvenil era de 7,7%, representando el 21,2% de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban, los famosos ninis. El impacto se dio más en el 2024, alcanzando un 24,6% en el primer trimestre del 2024. Ello debido a que no había mucha demanda en sectores como construcción y manufactura en el 2023. Asimismo, hubo una alta informalidad. En el 2024, como sabemos a nivel general, la informalidad fue de 64%, pero en el grupo de los jóvenes representó el 73,8% de los jóvenes que trabajaban en la informalidad. Y si hablamos de brechas de género, pues tuvieron disparidades significativas. Por ejemplo, en el 2018 las mujeres representaban 53,4% de la población económicamente inactiva, es decir, más de la mitad de las mujeres, de la población de mujeres no trabajaba. Igual hubo una disparidad salarial, por ejemplo, en el 2022 y 2023 había una diferencia abismal de aproximadamente 900, casi 1.000 soles
de ingresos promedios entre hombres y mujeres. Mientras que un hombre ganaba 2.582 soles, la mujer ganaba 1.642 soles. O sea, una diferencia grande también. A ello se le sumaba la informalidad de carga doméstica, ya que, por ejemplo, a nivel nacional la informalidad es mayor en mujeres, con 78,6%, esto en el 2022, y a ello se le suma la carga doméstica y el cuidado que limita su participación y permanencia en el mercado laboral. Y bueno, en cuanto a los sectores con mayor demanda laboral, tenemos servicios, que fue de 41,1% de demanda en Arequipa, y fue el sector más grande, incluyendo electricidad, hoteles y restaurantes, transportes, finanzas, inmobiliarias y educación. Las ocupaciones más solicitadas en este periodo de tiempo fueron analistas de sistemas con grado académico universitario y empleados de servicios estadísticos o financieros con grado técnico. La carrera más requerida en este tiempo fue administración de empresas. Y hubieron otros sectores claves también, como la industria con 18,3%, el sector extractivo de agricultura, pesca y minería con 15,7%, siendo la que más impacto tuvo la minería, por, como sabemos, Cerro Verde, que produce molibdeno y segundo en cobre a nivel nacional. Y seguidamente el comercio con 14,2% y construcción con 10,8%. Bueno, continuando con la exposición de mis compañeros, vamos a hablar sobre los niveles de pobreza y desigualdad. Como primer punto vamos a hablar sobre la evolución de la pobreza monetaria y extrema. Durante la última década, Arequipa ha mostrado avances y retrocesos en la lucha contra la pobreza. En 2019 la pobreza monetaria fue de solo 9,1%, uno de los niveles más bajos del país. Sin embargo, debido a la pandemia en 2020, generó un fuerte retroceso. La pobreza subió de 18 a 18,4% y la pobreza extrema a 3,2%. A partir del 2021 comenzó una recuperación progresiva. Para el 2024 la pobreza bajó al 10,3%, aunque no se alcanza al nivel pre-pandemia. Seguidamente vamos a hablar de los índices de Gini. El índice de Gini mide la desigualdad en los ingresos y en Arequipa ha bajado levemente. Pasó de 0,42 en 2014 a 0,39 en 2022. Esto indica una mejora leve en equidad, pero todavía existen desigualdades tanto urbanas como rurales, así como entre hombres y mujeres. Los grupos vulnerables, como las comunidades altoandinas, siguen estando en desventaja. También vamos a hablar de los factores que explican la pobreza. Entre los más importantes factores que explican la pobreza en Arequipa tenemos, primero, la desigualdad territorial. Las provincias del interior tienen menos servicios y oportunidades. Segundo, la informalidad laboral, que afecta al 63% de los trabajadores. Tercero, las brechas educativas, sobre todo en zonas rurales. También influye la falta de diversificación económica, ya que dependemos mucho de sectores cíclicos, tanto como minería y construcción. Y por último, el acceso limitado a servicios básicos como transporte o salud. Vamos a hablar qué políticas sociales relevantes, ¿no? Algunas políticas e intervenciones importantes para combatir la pobreza han sido los programas nacionales como Juntos Caliwarma y Pensión 65, la ampliación del SIS, los bonos post pandemia y el programa regional Arequipa Renace, que generó empleo territorial y temporal a través de obras públicas. Como últimos puntos vamos a hablar de educación. Educación. En cuanto a educación, Arequipa tiene una alta cobertura, más del 96% de niños en primaria y el 88% en secundaria, pero aún hay desafíos, sobre todo en zonas rurales. La calidad de enseñanza es menor y hay escasez de docentes capacitados. Y hubo una deserción escolar tras la pandemia. En la última evaluación, el TSE, en 2023, el 43% de alumnos logró un nivel satisfactorio en lectura y solo el 39% en matemática. Vamos a hablar también de servicios de salud. Respecto a la salud, el 86% de los arequipeños está afiliado al SIS o E-Salud, pero hay muchas limitaciones, como el Hospital Honorio Delgado, donde están sobresaturados, faltan médicos en provincias y los servicios no llegan con equidad a todas las zonas. Se han logrado mejoras en vacunación y atención prenatal, pero es urgente fortalecer la atención primaria, especialmente en áreas rurales. Hay una inversión pública en
en ambos sectores. En 2023 se invirtieron 184 millones de soles en educación y en ese mismo año 212 millones de soles en salud. Sin embargo, solo se ejecutó el 72% del presupuesto, debido a problemas como demoras de licitaciones y una mala gestión técnica. Esto muestra que no basta solo con tener presupuesto, sino también que es clave mejorar la capacidad de ejecución y planificación. Bueno, en resumen, Arequipa ha sido una región que ha tenido avances importantes, tanto como reducción de pobreza, acceso a la educación y salud, pero aún existen desigualdades profundas que requieren políticas sostenidas, focalizadas y con una mejor gestión pública. Gracias. Doy paso a mi siguiente compañero. Buenos días o tardes. A continuación, yo presentaré el análisis de los factores externos e internos que han incidido en la situación de la región de Arequipa durante la última década, así como las tendencias actuales y los principales retos que afronta la región para lograr un desarrollo sostenible. Bueno, en el plano político, Arequipa seguía por el Plan de Desarrollo Regional concertado en el 2013 al 2027. Sin embargo, la inestabilidad nacional y la falta de políticas industriales han limitado el dinamismo regional. Un dato preocupante es que la corrupción generó pérdidas de más de 900 millones de soles en el año 2023, lo que afecta a la confianza en las instituciones. A nivel de inversión pública, aunque se ha asignado presupuestos importantes, la ejecución ha sido baja, apenas 11,4% del primer trimestre en el 2023. Esto, sumado a la falta de coordinación con gobiernos locales, ha retrasado obras claves en salud, transporte y riego. Las inversiones privadas se siguen centrando en la minería, pero proyectos como Tía Amarilla y Zafranal enfrentan paralizaciones por conflictos sociales. Además, la agroindustria y el turismo, aunque prometedores, aún no alcanzan su potencial por falta de incentivos e infraestructura adecuada. Tendencias y retos actuales. Bueno, primero tenemos que hablar de los conflictos sociales que han sido determinantes. El caso más emblemático es Tía María, paralizado desde hace años por la oposición de las comunidades. A esto se suman las huelgas regionales recientes, que han afectado el comercio, el turismo y la imagen de Arequipa como destino de inversión. Además, eventos extraordinarios como la pandemia del COVID-19 redujo el PBI regional en más del 10%. A esto, las inundaciones en zonas como Camaná han frenado sectores clave y evidenciando la vulnerabilidad ante crisis externas. Bueno, actualmente Arequipa se encuentra en una etapa crítica. La minería sigue siendo el motor económico y hay oportunidades en la agroindustria y turismo. No obstante, persisten problemas estructurales como la informalidad laboral, que afecta el 63% de la población, las brechas de género y la exclusión en zonas rurales. Las proyecciones muestran un crecimiento moderado, pero esto dependerá de la estabilidad política y la capacidad de ejecución del Estado para avanzar. Además, se requiere una agenda clara de inclusión, innovación y redistribución. Conclusiones. En resumen, podemos decir que Arequipa tiene un gran potencial para diversificar su economía y lograr un desarrollo sostenible e inclusive. Pero para lograrlo, es imprescindible fortalecer la institucionalidad, mejorar la gestión pública y promover el diálogo entre el Estado y las empresas, y las comunidades. Solo así se podrá superar los cuellos de botella y priorizar el bienestar colectivo por encima de intereses particulares. Bueno, eso ha sido todo por mí. Soy el alumno Isaac Arucutipa Medina. Gracias por su atención.